La primera afirmación de la Biblia es esta. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Así comienza el libro del Génesis. Este libro expresa relatos antiquísimos, que primero se transmitían oralmente de unas generaciones a otras, y posteriormente, diversos autores pusieron por escrito. En él se relatan los comienzos del mundo y de la humanidad, capítulo 1 al 2. La historia de los patriarcas, o comienzos del pueblo de Israel, desde el capítulo 12 hasta el final. Génesis significa origen. Siglos antes de que se escribieran los relatos del Génesis, sobre los orígenes de la humanidad, otros autores lo habían intentado ya, en culturas cercanas a Israel, sobre todo en Egipto, Mesopotamia y Canaán. Entre estas culturas y el texto bíblico, hay grandes parecidos. Por ejemplo, en estos gráficos hay similitudes entre las dos maneras de implantar el mundo. Según la ciencia de los babilonios, la Tierra era un disco, con una cúpula hemisférica en la parte superior, y otras simétricas en la inferior. La superior era el lugar donde residían los grandes dioses. La inferior correspondía a los infiernos, o mundo de los muertos. La bóveda celeste separaba las aguas de los océanos celestes y terrestres. Era lógico que los pueblos antiguos se preguntaran por qué el universo era así, tal como lo entendían. Encontraron las respuestas en sus creencias religiosas, y las expresaron por medio de mitos. Hay un poema babilónico, llamado Enuma Elis, escrito en Mesopotamia hacia el año 1800 a.C. El relato del Génesis sobre la creación se escribió unos 1000 años después. Dice Enuma Elis: cuando arriba el cielo no tenía nombre, cuando aquí abajo la tierra firme tampoco tenía nombre, Apsu, agua dulce, engendró a los dioses. Tiamat, agua salada, los dio a luz. Las aguas estaban juntas y mezcladas, ninguna morada había sido construida, ningún canal era identificable. No existían los dioses, ninguno tenía nombre, nadie estaba dotado de destino, cuando los dioses fueron creados en el seno de las aguas. Dice el Génesis 1:16, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y dijo Dios: que haya un firmamento entre las aguas, para separar unas aguas de otras. Y así fue. Al firmamento Dios lo llamó cielo. ¿Qué se dice en ambos casos en relación con el nombre? Para los antiguos, la ausencia de nombre equivale a no existir. Las cosas existen cuando se les pone un nombre. ¿Cuál es el estado de las aguas? ¿De dónde vienen? El agua es signo de vida. Sin ella no se puede vivir. Sin embargo, la acumulación incontrolada de las aguas, como sucede en el caso de inundaciones, representa una catástrofe. Es el caos. ¿Qué se dice de Dios o de los dioses en cada caso? ¿Cuál es su origen? La Biblia recoge ideas del patrimonio cultural de la época. Pero no las copia sin más, sino que las adaptaba a su manera de ver las cosas. El Génesis enumera los distintos elementos de la naturaleza, a los que la cultura babilónica atribuye la categoría de dioses. Pero es para decir que esos elementos no son dioses, sino criaturas del único Dios. En ningún caso pretende enseñar algo en el terreno científico. Emplea un lenguaje mítico, para transmitir un mensaje estrictamente religioso. Este mensaje se resume en lo siguiente: Dios es el único que existe desde siempre. Él convierte el caos en orden. Crea el universo y lo sostiene. La Biblia, más que dar respuestas sobre el origen del universo, transmite la experiencia de un pueblo, que descubre a Dios, como fuente y origen de la vida. Veamos esta experiencia tal como se expresa en el primer capítulo del Génesis. Los 11 primeros capítulos del Génesis son como una introducción al Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Veamos los temas que tratan. En Génesis 1, los israelitas imaginaron a Dios creando el universo como si fuera un jornalero, que trabaja los 6 días de una semana. Este curioso relato, es el llamado primer relato sobre la creación del mundo, y de los hombres.
Allí se presenta a Dios creando el universo día por día. Finalmente concluye que todo lo que Dios crea es bueno. Pero hay algo que destaca dentro de esa bondad. Lo mejor de todo lo que Dios ha creado es el hombre. ¿Qué es el pecado original? El pecado consiste en querer suplantar a Dios para ser como Él. En consecuencia, se rompe la amistad con Dios y el hombre se vuelve infeliz, sometido al dolor y a la muerte. La Iglesia denomina el pecado de Adán y Eva pecado original, porque es contraído por todo hombre y mujer, que nace en este mundo. Jesucristo reanuda la amistad con Dios, y salva del mal y de la muerte. Actualmente, una hipótesis científica atribuye el origen del universo a un átomo de gas, que dada la elevada temperatura y la densidad de su masa, estalló. La gran explosión, denominada Big Bang, hizo que sus partes se alejaran y se enfriaran poco a poco. Se juntaron otros átomos afines y así, lentamente, a través de miles de millones de años, fueron apareciendo los cuerpos que hoy llamamos celestes. Esto pudo acaecer hace 15 o 20 mil millones de años. La aparición del hombre tuvo lugar hace unos 45 mil años. El autor del Génesis no sabía nada de lo que hoy dicen las ciencias. Seguramente, si lo hubieran sabido, utilizaría otro relato para dar el mismo mensaje religioso. El mensaje religioso de la creación según el Génesis, es el siguiente. Dios es el único que vive desde siempre. Es el creador del universo, y todo lo que hay en él. Crea al hombre y la mujer a su imagen, iguales en divinidad, complementarios y unidos en el amor. Son llamados a colaborar con Dios, transmitir la vida y cuidar la naturaleza. Son destinados a ser felices, amigos de Dios y vivir para siempre. Dotados de responsabilidad y libertad. De allí surge el drama del pecado. En consecuencia, son expulsados del Edén. Sentirán dolor y sufrimiento. El trabajo será una carga para ellos y morirán. Rompen la amistad con Dios. Génesis 2, 4, 25. El Génesis presenta un segundo relato sobre la creación, diferente del anterior. Ahora no se trata de la creación del universo, sino de la creación del hombre y de la mujer y de su espacio vital. Hay diferencias entre Génesis 2 y Génesis 1, la creación en 6 días. En el orden en que aparecen los seres vivos. Según el primer relato sobre la creación, la grandeza de los hombres consiste en ser imagen de Dios. El segundo relato añade que son amigos de Dios y que, por ello, viven en un estado de felicidad completa. En conclusión, Dios lo hizo todo muy bien, y bueno. Génesis 3, 1, 24 continúa narrando cómo la primera pareja humana pierde su estado de felicidad completa, y se ve sometida al dolor, al trabajo, y a la muerte. Se trata de un lenguaje básicamente simbólico.